Buenas noches, buenas noches, bienvenidos y agradecerle su presencia esta noche y a la convocatoria de la Liga Mendocina de Fútbol. En primer lugar, el señor presidente de la Liga, don Omar Sperduti, le va a dar las palabras de bienvenida. A posterior empezaremos ya con las disertaciones de cada uno de los presentes, directivos de la Liga. El señor Carlos Quiroga, vicepresidente primero de la Liga Mendocina de Fútbol, el doctor Carlos Vallejo, presidente del Honorable Tribunal de Penas, el señor David Berbel, prosecretario de la Liga, el doctor Andrés Nicosia y el señor Alfredo Arias, ambos consejeros y directivos también. Le cedo la palabra al señor presidente. Bueno, buenas noches. No escuché bien. Buenas noches a todos. Bueno, primero que es muy lindo ver lo que está pasando esta noche, que creo que los 101 años de la Liga Mendocina de Fútbol, nunca tuvimos la posibilidad de estar reunidos de esta manera, que ya se van a dar cuenta que es algo muy importante, y agradecer al intendente de Maipú por habernos facilitado y prestado esto, que es una hermosura. Y sobre todo, charlar sobre el fútbol, que es lo más maravilloso al que le gusta el fútbol, es esto, de que por ahí nos peleamos por un montón de cosas, sin saber lo que pasa realmente con algún artículo, con algo que tenemos y que no lo leemos en el fútbol por ahí, lo que son los estatutos, lo que son las reglas del fútbol. Y esto va para el futbolero, para los papás, para los técnicos, los delegados, para los árbitros, para los dirigentes, para los presidentes, para todos los que manejamos una institución que por ahí somos muy pocos los que agarramos un libro o un estatuto y ver qué es lo que pasa. Entonces fue una decisión esta que se tomó hace una semana y media, ya que hoy la Liga Mendocina de Fútbol se está manejando con grandes personas, grandes personalidades, que si es de estatutos y si es de artículos y si es lo que son fallos, están los mejores acá. Los mejores que podemos tener el futbolero en la Liga Mendocina de Fútbol. Entonces yo le agradezco a mis compañeros que están acá en esta mesa, que la venimos luchando hace 11 meses, de los cuales tienen que saber también que no tengo ninguna oposición de ninguno, discusiones muchas, pero siempre con la misma libertad que les pedí en el momento que yo asumí la Liga Mendocina de Fútbol. Y me lo han demostrado, me lo siguen demostrando, y no solamente los que están en la mesa, sino la mayoría, creo que están todos los consejeros y presidentes de la Liga. Así que muy contento que esto se va a empezar a hacer una vez por mes, creo, o cuando se disponga. Pongan mucha atención y se van a dar cuenta que vamos a pelear lo menos posible y vamos a escribir mucho menos en los grupos de división inferior, el consejo directivo. Vamos a pelear mucho menos con lo de las comisiones directivas. Y sobre todo vamos a entender muchas cosas que pasan con los árbitros, que hay reglamentaciones que cumplir. Y nosotros propusimos que esta liga, a mí me queda un año y me quiero ir con la mejor liga de lo que es de las provincias en este país. Esta liga quiero que sea la mejor de todas las provincias. De que hasta hace poco estamos entre las peores. Sinceramente, y se lo digo de corazón, que no nos abrían ni siquiera AFA para que pudiéramos ir. Hoy la tenemos abierta, nos están ayudando. Hay grandes dirigentes en todas las divisiones inferiores, consejeros. Me enorgullece que hay papás que están a las 7 de la mañana abriendo los estadios, pero ahora lo que les pido el sacrificio, que también todo eso que van a abrir las canchas sepan un poquito de lo que es las reglamentaciones, que por ahí vamos a entender a los árbitros, a los líneas, y también ellos nos van a entender a nosotros, a los dirigentes. Así que se lo agradezco de corazón. Vamos a seguir para que los niños nosotros haya igualdad.
Muchos criticamos por el tema de la pelota, empezamos con la pelota, que jueguen todos iguales y exigimos, les tenemos que seguir a todos los dirigentes que juguemos todos los niños con la misma pelota, para que no haya esa desigualdad que hubo siempre, que porque los poderosos pueden jugar con Adidas, los pobres tenemos que jugar con pelota de rugby. Entonces, ayuden a eso, a que los chicos y nosotros tengamos igualdad, todos. Y sobre todo con esto que hoy van a enseñar estos monstruos que están acá. Así que muy agradecido de corazón, estoy muy orgulloso de ser presidente de la Liga, orgulloso de ustedes, de la gente del fútbol, de todo, orgulloso de los árbitros que aposté a ellos muchísimo con esta comisión y orgulloso de todos los empleados de la Liga que son maravillosos. Así que muchísimas gracias y bueno, y escuchemos a estos otros muchachos. Hola. Buenas noches. No sé si se escucha bien ahí, recién había un problemita ahí técnico que ya lo estaban resolviendo los chicos. Un gusto verlos, como decía recién el presidente acá, siempre es importante que estas convocatorias que se hacen tengan esta concurrencia, así que yo también quería agradecerles la oportunidad de que nos escuchen y la idea es que esta noche ustedes se lleven más respuestas que preguntas a veces. Hemos dividido esta disertación en 3 partes que tiene que ver con el antes, el durante y el después de cada uno de los encuentros que organiza la Liga. Y le vamos a dar un refuerzo después que tiene que ver con todo lo que es la parte legal y algunas jurisprudencias que hay que los compañeros de la mesa después van a ir no voy a expoliar absolutamente nada de lo que van a hablar, pero la idea es que más o menos ustedes vayan entendiendo cuál va a ser el formato. Me toca la parte del antes de los encuentros. Acá la idea es, más que capacitar, porque a veces nosotros nos capacitamos de ustedes, hay gente que yo veo acá que lleva muchísimos años, pero la idea acá es que algunos nuevos tomen la conciencia de lo que significa, por ejemplo, ser delegado. Ser delegado es una responsabilidad que va mucho más allá del hecho de llenar una planilla, llevar el bidón de agua o a veces que nos toca lavarle la ropa a los chicos de las divisiones. Aparte de eso, que también hay que hacerlo y sabemos que lo hacen, hay una responsabilidad que les da la Casa Madre del Fútbol cuando los habilita como delegados y es responder a determinadas instrucciones que tienen que tener ustedes más que nadie, más claro que nadie. ¿Por qué? Porque ustedes son la Liga Mendocina de Fútbol en el momento en que el partido se empieza a disputar. Para eso hemos dividido esto en estas 3 partes para que ustedes vayan tomando conciencia y tomando referencia también de cuáles son las responsabilidades que les cabe a cada uno, ¿no? En el antes, yo siempre digo, o a veces cuando lo charlamos con nuestros compañeros en la Liga, ¿cuál sería el momento del antes del encuentro? Cuando empieza realmente una jornada de fútbol en las cuales nosotros tenemos la responsabilidad de ser el delegado. ¿Cuándo empieza? 2 horas antes del partido, 3 horas. ¿Alguno tiene alguna referencia en esos horarios? Un día antes, tal vez alguno ya empieza a programarse para trabajar en un partido. Bueno, yo le digo que desde el momento en que la programación salió comunicada en todos los boletines oficiales, ahí empieza la jornada a la cual nosotros vamos a tener que responder con estas responsabilidades. Desde el hecho de empezar con la compra de la planilla, tenemos que saber que los delegados, si bien pueden ser otras las personas que van a la Liga, los delegados son los responsables que en el momento del partido la planilla esté como corresponde. Con todas las planillas cuando son divisiones inferiores, nos han pasado casos que hemos ido cuando hemos llegado a la cancha nos faltaba una planilla. Es una responsabilidad de la Liga venderla y la nuestra es controlarla. Como cuando vamos a la verdulería y compramos 1 kilo de papa para hacer un pastel de papa y no nos dimos cuenta, el verdulero nos vendió medio kilo. Llegamos a la casa y después hacemos pastel de carne.
¿Y la culpa de quién es? ¿Del verdulero o nosotros que no controlamos? Tenemos que estar hasta en los más mínimos detalles, digo, desde el momento en que empezamos a ver en el boletín oficial la programación, la compra de la planilla, la provisión de las entradas. Las entradas tienen que ser las oficiales, muchachos. Tienen que ser entradas oficiales. Dije que no voy a expoliar porque ya enseguida van a hablar nuestros compañeros acá de lo que significa caer en el riesgo de no tener una entrada oficial y tenemos un problema después donde tienen que responder los seguros que todos los clubes pagan. Tenemos que tener en cuenta de que hay una pelota oficial aprobada por el Consejo Directivo, no puede haber otra. Tenemos que preverlo justamente, vuelvo a repetirlo, no 2 horas antes, sino desde el momento en que tenemos la programación. Che, están las pelotas, falta algo. Tenemos que tener en cuenta todos los detalles que hay que tener adentro de los camarines. Por ejemplo, nos encontramos que llega el árbitro y se encuentra con que no tenía agua el camarín. Nosotros ya tenemos que tener, y esta es responsabilidad del delegado, que después se lo delegue al canchero, a otro, pero la responsabilidad es él darle la llave y los camarines tienen que estar como la cancha marcada, como tienen que estar las redes puestas, las pelotas oficiales infladas, y también tienen que tener en cuenta esta situación que tiene que ver con todo lo previo al partido. Todo lo que el árbitro le va a exigir, ya ustedes lo saben, la mayoría, pero también tienen que saber que ustedes son los responsables de esa situación. Ustedes son la Liga Mendocina de Fútbol en ese momento. Ni siquiera el presidente del club, sino ustedes son los que están habilitados para esa tarea. Miren qué poca responsabilidad. Entonces, teniendo esa conciencia, también vamos a tener el detalle de cuando hacemos la contratación del médico. Ustedes habrán visto y deben haber padecido, entre comillas, a veces la recriminación de los árbitros porque el médico llega y no tenía la matrícula o no tenía el documento de identidad. Esto es una responsabilidad del delegado cuando contrata al médico, hacerle recordar, primero cuando lo contrata, que tiene que tener esa documentación en orden. Y por otro lado también tiene que tener la precaución de que cuando le llama para ver si le falta mucho, recordarle si lleva la credencial. Creo que es la credencial ahora y no sé si les han notificado que mediante un código QR. También tenemos que tener esa precaución de que el delegado tenga, por lo menos en su teléfono, un acceso a internet en caso de que vaya el médico con un QR y el árbitro en ese momento no tenga internet para poder analizar si es verídica esa documentación que le va a presentar. Tenemos que estar en todos esos detalles. No tenemos que dar la excusa de que el partido se demore ni siquiera 5 minutos de lo que se había programado, porque sabemos que después eso repercute en las otras divisiones que siguen jugando. Esas responsabilidades hay que irlas anotando. Parecen tontas, pero son fundamentales. Hay mucha gente que está diciendo, ¿a qué he venido yo a escuchar a este si ya esto lo sé? Pero algunos o se olvidaron o se relajaron en otras personas y vuelvo a repetir, no se dan cuenta que los responsables son ellos. Por último voy a decir el tema de la contratación de los servicios de ambulancia y de médicos. Después seguramente van a hablar de los protocolos que tienen que ver durante el partido, cómo debe manejarse con la asistencia médica. Tiene que haber un lugar en el club, sobre todo en la zona de camarines, donde esté anotado el número de la ambulancia o de la empresa de asistencia médica visible, no solamente para el médico, sino también para el árbitro. Todos tienen que tener acceso a esa información. Pasa de que ha habido un accidente y nos hemos encontrado con que no hay, nadie sabe cuál es el número, pasan 3 o 4 informaciones diferentes, pasan un número a una empresa que ya hace 2 meses dejamos de pagarle la prestación y teníamos una nueva. Toda esa información la tiene que tener el delegado y tiene que tener la precaución de ponerla visible para que todos la podamos tener cuando la necesitamos y a disposición. Son pequeños detalles. Yo sé que hay cosas más técnicas que podemos hablar, seguramente vamos a tener después otro tipo de referencias que van a dar acá mis compañeros de mesa en cuanto a la disertación, que los hemos invitado para que ustedes sepan los alcances. No solamente es digamos, en la cancha de lo que tenemos que hacer, sino las consecuencias legales
a las cuales se arriesgan muchas veces las instituciones si no hacemos, digamos, nos paramos con esa mirada responsable de la tarea que nos toca hacer. Yo no sé si de ustedes de acá se van a ir seguramente con algunas preguntas por distintas experiencias que han tenido y tal vez nosotros hoy no vamos a tener la oportunidad de responderlas, pero está todo el personal de la Liga dispuesto, ya vamos a hacerles llegar seguramente los medios de comunicación como para que de acá salgan preguntas que tengan relación a cosas que no hemos alcanzado a abordar y que tal vez ustedes tengan la posibilidad de acceder a ellas. Todo en la Liga Mendocina está previsto, muchachos y muchachas. Todo, absolutamente todo está previsto. Es una institución que tiene 100 años y hace 100 años eran sabios. Imagínense ahora con todas las herramientas que tenemos la posibilidad de hacer un espectáculo bueno, que salga limpio. Basta a veces cuando digo esto, no le hablo solamente a los de los clubes locales que tienen la responsabilidad, sino también a los delegados que vienen de visitante. Las chicanas, las gastadas, las agachadas, dejémoslas para la tribuna. Nosotros ahí somos responsables de la organización y tenemos que mantener un diálogo y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Era esa mi misión hoy, de más o menos darles un primer pantallazo para que ustedes se pongan a la altura de la responsabilidad que tienen cuando ingresan adentro de un campo de juego. Así que desde ya les agradezco muchísimo la paciencia por escucharme y yo voy a dejar acá sí realmente a los especialistas que tienen, digamos, la verdad de la milanesa como para que no metamos la pata en ningún partido. Si hay algo que quedó pendiente, vuelvo a repetir, ya se les comunicará a los clubes para hacer todas las consultas con respecto a esto. Y no va a ser la primera charla, vamos a tener también la posibilidad de hablar de reglas de juego en algún momento y de hacer algunas otras actividades que tienen que ver también con la seguridad, que hay gente de seguridad acá, como para poder ir afinando la puntería en lo que es la organización de un partido en una de las ligas más importantes que tiene el país. Así que ya, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Sinceramente estamos muy orgullosos desde la Liga, el señor presidente, nosotros, de tener esta muy buena concurrencia. Esto significa que la Liga está caminando bien. La Liga son ustedes. Vamos a hablar un poco de, como dijo Alfredo, mi compañero, vamos a hablar un poco de los tres efectos de la seguridad. Un antes, un durante y un después. Así se denomina los operativos en seguridad. La Liga ha traído, para que ustedes vean, para que nos veamos reflejados, la Liga depende del Consejo Federal y por supuesto de la AFA. Todo lo que se hace en el Consejo Federal y en AFA se vuelve a rehacer o a actualizar en función de la Liga Mendocina de Fútbol. Están habiendo casos de violencia que realmente nos tiene bastante preocupados al presidente y al Consejo Directivo y realmente quisiéramos que todos los clubes nos pusiéramos de cabeza a trabajar en este tema porque directamente se ven perjudicados los clubes por actos de violencia de aficionados, de padres, de hinchas, de concurrentes. Se ven realmente perjudicados los clubes porque reglamentariamente la Liga tiene que tomar medidas en base a los informes que hay referente a esos actos de violencia que están ocurriendo. Yo ahora, para hacerlo corto, porque tenemos 15 minutos cada uno de los disertantes, voy a hablar un poco del reglamento de AFA, donde en pocas palabras resume todo lo que nosotros deberíamos empezar a hacer y que desde la Liga le vamos a pedir un protocolo de seguridad a cada club, un delegado de seguridad tanto en primera división
como en las diferentes divisiones inferiores. Se va a realizar o se va a hacer un consejo de seguridad donde se lo va a citar a todos esos delegados y vamos a empezar a trabajar en conjunto para que evitar todo este tipo de problemas que por ahí son sociales, pero que repercuten en la imagen del fútbol, repercuten en la imagen de la liga y, por supuesto, en los mismos clubes. El reglamento de prevención contra la violencia en espectáculos futbolísticos empieza a definir muy claramente este reglamento que en algún momento se lo vamos a trasladar en el Consejo de Seguridad a todos los delegados para que tomen conciencia, porque muchas veces los dirigentes, los hinchas, por ahí cometemos errores porque no tenemos conocimiento de lo que significa adaptarse a los reglamentos del fútbol argentino. Y esta liga quiere actualizarse, esta liga quiere que todos los clubes nos pongamos en órbita con el tema de seguridad para seguir siendo el ejemplo dentro de las 4 provincias, las 4 ligas más importantes del país. Define espectáculo futbolístico. Dice, aquel evento deportivo cuyo objeto sea la realización de un partido de fútbol, ya sea oficial, amistoso, nacional, internacional, entre equipos representantes de entidades diferentes, integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino o de distintas ligas o otras organizaciones del mundo entero. Define quién es el organizador de un espectáculo de fútbol. Es aquella persona humana o jurídica que tenga facultades de control y responsabilidad sobre el desarrollo de un espectáculo futbolístico y que participe de algún modo en los beneficios provenientes de su celebración. El doctor me había dicho que no fuéramos tan técnicos, pero realmente el reglamento me invita a leerlo tal como es, porque se entiende mejor. Dice, los concurrentes, ¿quiénes son los concurrentes? Aquellas personas humanas que estén presentes en un espectáculo futbolístico o predio en que se lleva a cabo en calidad de usuarios o consumidores, incluyendo a los espectadores y periodistas. Los protagonistas, esta es una parte importante, somos todos. Son aquellos futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, árbitros, directivos, empleados de los clubes y todas las personas humanas cuya participación sea necesaria para la realización del espectáculo futbolístico del que se trate. Predio, bueno, el predio habla de los predios que tienen algunas instituciones para hacer este entrenamiento o también disputar algunos partidos de inferiores. El estadio, define el estadio, dice que es el recinto de acceso público, cerrado, cubierto o no, en el que se lleve a cabo, habla de recinto cerrado, tengámoslo muy en cuenta, para tratar de ir mejorando algunas instituciones. Cerrado, cubierto o no, en el que se lleva a cabo o esté programada la realización de un espectáculo futbolístico. Abarca todas las instalaciones del mismo a las que solo se puede acceder con la acreditación correspondiente dentro del perímetro de seguridad. O sea, lo define bastante bien el reglamento de AFA y que nosotros lo vamos a tener que actualizar y realizar los protocolos, como dije, en las distintas instituciones. Perímetro de seguridad. Contorno alrededor del estadio donde se realiza un espectáculo futbolístico establecido por el jefe del operativo policial, al cual solamente pueden acceder el personal acreditado, habitantes autorizados y los tenedores de entrada. Aforo, que hay muchas veces nos son consultados en la liga. El aforo es la capacidad total de un estadio. Cuando se habla de aforo, es la capacidad total de un estadio donde hay que tenerlo muy en cuenta para la venta de entrada o para lo que la policía nos autorice la venta o para lo que la liga también nos autorice la venta de entrada. Depende la calidad del espectáculo. Simpatizante.
Aquella persona o grupo de personas que, identificándose como un determinado club, concurra a un espectáculo futbolístico. Acá llegamos a algo muy importante que hizo mención Alfredo, las entradas. Es un contrato nominativo e intransferible, emitido por la institución organizadora del espectáculo futbolístico, mediante el cual se permite el ingreso al estadio y la permanencia durante el evento. Hay que tener en cuenta que las entradas tienen que ser las oficiales que emite la liga, porque en cada entrada va acompañado un seguro, donde la liga pasa a ser también responsable porque es la organizadora de un espectáculo. Por eso exigimos, eso es una exigencia, que los organizadores, en este caso los dirigentes de cada club, concurran a la liga y compren las entradas oficiales que van acompañadas del seguro correspondiente, porque por ahí se venden entradas de otros partidos que nos quedan remanentes y no están acompañadas con el seguro que la liga les otorga. Actos o conductas impropias que incitan a la violencia. Bueno, acá habla una serie de actos que no se lo voy a leer todo. Le aclaro que este reglamento lo pueden bajar de Google. Cualquier dirigente que se interese en el tema puede bajarlo de Google, tanto al reglamento de AFA como el reglamento de Conmebol y el reglamento de FIFA. Es muy interesante el tema. Dice la exhibición en los estadios de banderas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por sus circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma, inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos. Eso hay que tenerlo en cuenta también los dirigentes. No solamente tenemos que esperar que la gente de la policía de Mendoza, en los operativos, cuando hayan otros tipos de partidos, o la gente de la seguridad privada, se dedique a controlar este tipo de carteles. O sea, los carteles es nada más, los trapos, como le llamamos nosotros, nada más que para inspirar a nuestros jugadores que estén bien, que ganen un partido, pero no incitar a la violencia, ni siquiera términos políticos. Fíjense lo que pasó con el Mundial Sub-20 de Indonesia. La FIFA lo saca justamente por un tema político, porque Indonesia no dejaba entrar a Israel. Un tema político, o sea, la FIFA es muy estricta en este aspecto. Nosotros también tenemos que hacerlo estricto en el tema seguridad. Seguridad tenemos que fijarnos, porque también somos responsables, los dirigentes, cuando un hincha, por ignorancia, por fanatismo, pasionismo, lo que sea, sin ningún tipo de mala voluntad, lleva un cartel que esté incitando a la violencia. Habla de la entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la xenofobia. Habla de la irrupción no autorizada en los terrenos de juego. El ingreso de gente no autorizada, el ingreso de gente que no está autorizada, que por ahí las autoridades del partido, los árbitros, no han tenido en cuenta o se les incluyeron después de que haya empezado el partido. Esa gente no puede estar en los campos de juego. Es tema para suspensión o para informar al árbitro y tomar medidas disciplinarias con ese tipo de gente. La emisión de declaraciones o transmisión de información en ocasión de la próxima celebración del espectáculo futbolístico. O sea, no se pueden hacer declaraciones en las redes internas de los clubes, en las redes partidarias, en las emisoras partidarias, previamente a un partido, cuando se trata de un partido importante. Yo creo que hay que tratar de bajar las aguas con los hinchas para que el espectáculo se lleve bien. O sea, en el fútbol hay tres resultados que los dirigentes tenemos que ser conscientes. Ganar, perder o empatar. O sea, nosotros vamos a buscar siempre el resultado positivo, ganar o empatar. Pero si se pierde también hay que ser inteligente para evitar cualquier tipo de problema con la violencia en la gente. La facilitación de los medios técnicos, económicos, materiales, informáticos y tecnológicos. Estamos hablando de las redes siempre, de incitar con la violencia.
Cuando se arma un evento deportivo, los dirigentes tenemos que prestar la máxima colaboración con los organismos públicos. Tenemos que comunicar, por más que en nuestra liga no intervenga la policía en algunos partidos, tenemos que comunicar al comisario de la jurisdicción de que se va a llevar un partido en tal día, a tal hora, contra tal equipo. También lo deberíamos hacer con las autoridades municipales, para que se tomen los recaudos necesarios. Facilitar a los organismos públicos competentes toda la información disponible sobre los grupos de simpatizantes referida a composición, organización, comportamiento, evolución, planes de desplazamiento, agencia de viaje, bueno, esto ya habla a nivel nacional. Nosotros tenemos que ir de a poco, ir adaptando, actualizando nuestra liga con el tema seguridad. Es muy importante. De esa forma, la gente, la familia, se va a acercar a los partidos de fútbol, tanto de inferiores como de primera, si mostramos de que somos serios en seguridad y no van a haber ningún tipo de problema. Aquí vamos a un tema importante que es el sistema de venta de entrada. Hay que tener en cuenta bien el sistema de venta de entrada para que no hayan copias, para que no hayan problemas durante el partido o antes del partido. Como dije recién, las entradas tienen que ser oficiales para que el seguro pueda cubrir a la gente que concurra. Acá habla de los carteles, la ropa que decimos nosotros, que permitimos a las distintas hinchadas, tiene una reglamentación. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque por ahí algunos clubes pasan a torneos superiores y no lo hacen realmente y por ahí hay problemas. Los carteles tienen que tener 1 metro por 1,5 metros, los trapos que se cuelgan, y no tienen que interrumpir la vista de la gente, tienen que colocarse en lugares donde la gente pueda ver. Siempre habla el reglamento de hacer cosas para evitar cualquier acto de violencia, cualquier persona que se fastidie, cualquier persona que se estrese durante el partido, más allá de lo que pueda llegar a pasar. Y por supuesto, el después del partido. El después del partido hay que ser muy práctico en desalojar al partido, por supuesto, con la gente de seguridad privada o la policía de Mendoza. Hay que ser muy práctico y muy inteligente para que salga primero la gente visitante, darle unos 10 o 15 minutos y posteriormente salga la gente local. Eso se hace casi en todos los eventos deportivos. Si hacemos las cosas a conciencia y trabajamos y actualizamos de acuerdo a lo que ha pedido el presidente y el consejo directivo, vamos a tratar de mejorar aún más lo que tenemos. Le agradezco mucho que me hayan escuchado y vamos a seguir trabajando en el tema. Buenas noches. Primero vamos a ubicarnos en el contexto que nos estamos moviendo. El fútbol es uno de los grandes fenómenos de la humanidad. El fútbol maneja 264 millones de personas. Lo juegan de alguna manera 1,7 millones de equipos de fútbol y alrededor de 300.000 clubes en el mundo. La Copa del Mundo es uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial. La Liga Mendocina de Fútbol, esta Liga Mendocina de Fútbol que nosotros estamos manejando, moviliza por fin de semana 40.000 personas, programa más de 240 partidos cada fin de semana. Movilizamos entre jugadores, médicos, seguridad, árbitros, delegados, padres, personal asignado por el club, cuerpos técnicos, auxiliares, público en forma directa y sin contar los torneos federales y sin contar los partidos de gran convocatoria. Es
Es ese el ambiente en que nosotros nos estamos moviendo hoy todos los fines de semana, movilizando 40.000 personas directamente, con un indirecto que lo duplica. Hoy, en un evento deportivo, son numerosos los actores que confluyen, como decía Carlos, espectadores, futbolistas, clubes organizadores, terceros y por supuesto el Estado. Los espectáculos futbolísticos son tierra fácil para la continua colisión de intereses, de derechos y obligaciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando, o por donde tenemos más problemas es en el fútbol de inferiores, de base, cuando un padre se enfrenta al entrenador de fútbol, al árbitro, discute permanentemente en la tribuna, le está dando un mensaje complicado al hijo. Y hoy vemos en la cancha que muchos padres y madres no pueden controlar sus emociones. No vale todo. La violencia no es sinónimo de espíritu competitivo. Se puede competir y esforzarse siendo honesto. Y hoy, respetuoso y sin trampas. Hoy hay que enseñarle a controlar sus emociones a los chicos y a los jugadores controlando nuestras tribunas. Hoy esta Liga Mendocina de Fútbol convive con esta realidad, con una realidad cotidiana, la violencia en los partidos de fútbol. Gracias a Dios, la justicia nos ha otorgado como herramientas para evitar esta situación y que va a ser usado el Código Contravencional Local, el que puede ser el actor principal en la lucha contra estas conductas que se producen a diario en las canchas. No hay que confundir falta contravencional con delito. Una falta nunca es un delito, es una falta menor. Las sanciones que establece este código son arresto, multa, arresto sin ir a prisión, sin ir a cárcel. Arresto, multa, trabajo comunitario, decomiso, inhabilitación, clausura, obligaciones de conducta y reparación del daño causado. Las faltas son conductas transgresoras que ponen en peligro el buen público o privado y que perturban la vida en sociedad. Y por eso son consideradas de menor gravedad, por lo que se diferencian del delito. No provocan lesiones o daño. Las faltas contravencionales que nosotros vemos todos los fines de semana son los riños, el acoso callejero, palabras o actos obscenos, alborotes en lugares públicos, tomar parte de una pelea o riña, incitar a escándalos o tumultos en lugares abiertos al público, expuesto a que el público los vea o los oiga, agredir con insultos, señas, golpear a un jugador antes o después, inmediatamente después del partido, molestar con demostraciones hostiles o provocativas o arrojar líquidos, elementos, ocasionar molestias, perturbando el orden de las filas para la adquisición de entradas, molestar en el ingreso o el ingreso del lugar de control, provocar avalanchas, ingresar sin autorización, ingresar al vallado de control, cualquier falta chica que no sea considerada un delito penal. Si estas faltas la cometen los dirigentes, y el dirigente es un delegado, no solamente es el miembro de la comisión directiva, el consejero, no. El delegado del club también es. La sanción se eleva al doble, en los máximos, al doble. Cuando se mantienen abiertos lugares públicos, debemos contar con habilitación municipal. Lo exige el mismo Código Contravencional. Y la sanción puede llegar a la clausura del establecimiento, no por parte nuestra, sino por parte de la autoridad competente, que sería la municipalidad, por orden del juez contravencional. Está prohibido el suministro, venta, guarda o el manejo de bebidas alcohólicas donde hayan espectáculos públicos. Y la clausura lleva a la clausura y la inhabilitación del comercio. Los dirigentes que faciliten este tipo de contravenciones también son sancionados con el doble de la sanción. La Liga y los clubes y los delegados son los encargados de aplicar las disposiciones de seguridad, como decía Carlos, acá que estamos exponiendo. Debemos controlar la seguridad adecuada al evento, realizar periódicamente el control de los estadios y recintos deportivos, solicitando a las municipalidades la intervención correspondiente. No lo estamos diciendo nosotros por una cuestión. La habilitación municipal está regida por una ordenanza municipal y es obligatoria. No hay campos sin habilitación municipal. Y en caso de haber un accidente es un problema muy, muy serio, así que es imposible tenerlo. Quienes ejercen actos de violencia entre sí o contra árbitros, entrenadores, jugadores,
también están ejerciendo una contravención. Está prohibido incitar escándalos, disturbios, desmanes. No podemos provocar a simpatizantes del equipo contrario. No se pueden exhibir banderas, como decía Carlos, o trofeos de clubes que no sean propios. Todo esto te conlleva a la prohibición de ingresos públicos durante un año, en caso de ser sancionados o penados, ¿viste? Igual que las instalaciones el Código Contravencional es muy claro, dice que las instalaciones destinadas, si no se encuentran habilitadas por orden de autoridad municipal o provincial o encontrándose con un permiso precario, no hubieran procedido a cumplimentar lo exigido en él, son sancionadas y se decreta la clausura. En todo caso, el juez recibe la denuncia, realiza 3 pasos, luego cítalo a un descargo y recién en el 4.º paso determina la sanción. Yo ayer hablaba con nuestro gerente, que gracias a Dios tenemos una persona muy, muy capaz en este tipo de cosas, que es el reglamento, que es el señor Ricardo Paredes, y decíamos, la visión para adelante que tuvo quienes hicieron el reglamento, el estatuto nuestro y el Tribunal de Penas, el reglamento de penas, que nosotros estamos hablando de un código contravencional que hace unos años, hace 2, 3 años que se sancionó, y esto hace 40 años que nosotros lo estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo habilitación municipal, estamos pidiendo no haber disturbios en las canchas, estamos pidiendo que no hagamos desmanes. Acordémonos una cosa, el chico cuando ve a un papá que está hostigando al árbitro, que grita, que protesta, le está dando un ejemplo complicado y está generando un malestar en todo caso, que el mismo árbitro lo puede llegar a denunciar o el mismo dirigente, ¿viste? Y yo creo que ha llegado un momento que ya basta, no podemos seguir teniendo sanciones tan severas en fútbol de base, en fútbol infantil, una expulsión simple, bueno, eso lo verá el doctor Vallejo, que gracias a Dios tenemos una especialista en ese tema. No podemos tener ese tipo de sanciones. Hoy el delegado, más que nada, el dirigente, tiene que capacitarse en el sentido de tratar desde la tribuna manejar su tribuna, su público, y no que llegar a todos los partidos con una provisión o con una sanción de cerrar las puertas. ¿Qué nos ocurre cuando cerramos las puertas o juegan a puerta cerrada? Perjudicamos a todos, no solo a los chicos que no tienen quien los vea. Ustedes no van a ver a los chicos, el club queda con un vacío económico, pierde plata. Estamos perjudicándonos a todos porque por la actitud de 1, 2, 3, 4. No. Nosotros tenemos una seguridad privada que la contratamos, una seguridad, si cuando vea necesario, llamará al 911 y cuando vea necesario, denunciará a quien estén haciendo faltas contravencionales y nos haremos partícipes en el expediente. La idea es que se acabe el fútbol, este tipo de violencias no está, no podemos estar ni con canchas mal habilitadas, ni con camarines esto de que hace 40 años que se me perdió el candado, es viejo, como decía Alfredo. Las canchas tienen que estar en condiciones para entregarle. El delegado viene antes, revisa todo, el seguridad revisa todo. Primer desmán que hay, avisa el árbitro. Segundo desmán, le avisa al delegado de turno. Tercero, llamamos a la policía y que Dios lo ayude y que vaya a rendirle cuenta al juez de falta. Acá no podemos soportar más porque estamos dañando al club, al fútbol y más que nada a los niños. ¿Viste? A los niños, porque ese chico se va a crecer con un ejemplo de que empecé a jugar y que el que gana es el que es más fuerte, el que más grita, el que más presiona. No, es el más hábil, es el que es más dócil. No es el que le grita más, el que tiene más tribuna. Acá estamos más mal informados en ese sentido. Tenemos que empezar a ver que el chico se tiene que educar como en casa. El club no solo quiere jugadores de fútbol, también quiere médicos, queremos psicólogos, queremos médicos, queremos gente normal, ¿viste? No puede ser que vayamos, tanto padres como niños, a descargar nuestras broncas a la cancha. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que vamos a evitar. Diciendo, no podemos estar permitiendo y siendo tan permisivos al punto que después hablarán los especialistas de causar daño físico y
daño económico a los clubes, que los clubes viven luchando con la plata, y por 2 padres, vuelvo a repetir, pierden las recaudaciones. Hoy, todo y cada uno de estos actores involucrados, todos parcialmente responsables, se tienen que sentir y ver a sí mismos como lo que somos. Debemos tomar medidas. Hay que darse cuenta y entender que la responsabilidad que les cabe por su acción y omisión ante este flagelo que es la violencia del fútbol, lo está pagando el chico, lo está pagando el club, lo está pagando la liga. Estamos exponiendo al club, a la liga, a infinidad de problemas. Estamos generando que la policía sepa que cada vez que va a un partido hay una gresca, hay lío, hay esto y lo otro, cuando tenemos que pedir un servicio extraordinario, cuando eran 3, ahora son 50. Estamos encareciendo todo, estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que empezar de nuevo. Empezar de nuevo es empezar a ser respetuoso, actuar como en casa. El espejo del niño es el entrenador, el espejo del niño es el padre. Ellos van a hacer van a copiar lo que esté haciendo. Nosotros necesitamos ese tipo de actitudes en las canchas. Lo que está mal ya lo sabemos. El código está hace años, pocos. El estatuto y el reglamento está hace un montón de años y está para respetarlo. No podemos salirnos de eso. No podemos tener canchas en malas condiciones y menos chicos irrespetuosos o profesores irrespetuosos, porque en definitiva el dañado es el fútbol, y el fútbol, volvemos a repetir, es el deporte de multitudes, es un deporte que nos va a acompañar siempre y en el que vamos a formar a nuestros hijos. Nosotros todos hemos formado a nuestros hijos dentro de una cancha de fútbol, hijos e hijas, ¿viste? No queremos que cada domingo vayan y vean ese tipo de violencia. Hoy tenemos que ir a hacer como antes, que el fútbol sea una fiesta. En infantiles no pueden haber expulsiones directas o que tengamos que tener, como estamos teniendo a veces, fracturados chicos cada vez más por juego brusco. Eso no es fútbol, no es fútbol formativo. Y después se va a ver reflejado en adelante. Pensemos que tenemos el honor, el orgullo de tener una provincia que tiene un club en la liga profesional, 3 en Nacional B, 1 en torneo federal, 12 en federal A y 7, 8 en un argentino en un torneo federal. Y aspiramos a que todos estén en torneos federales. Entonces, si tenemos esas aspiraciones de crecer todos juntos, las instalaciones y la conducta tienen que ser así, correcta, respetuosa de las leyes, aunque sean leyes chiquitas como es el Código Contravencional. Y si no las respetan, las haremos respetar nosotros. Tenemos seguridad privada capacitada altamente y esa misma seguridad tomará las riendas en caso de ser necesario. Bueno, paso el mando al doctor Nicosia. Gracias por escucharme. Bueno, mientras prenden el proyector, bueno, me presento, yo soy Andrés Nicosia, soy miembro del Consejo Directivo de la Liga y bueno, y vamos a charlar un poco respecto de algunos aspectos legales que implica la responsabilidad civil que genera como consecuencia la violación de todo lo que venimos viendo como normas de seguridad. Bien. Nosotros tenemos un marco legal definido claramente en nuestro ordenamiento jurídico que está dado por nuestra Constitución Nacional. En primer lugar, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece normas en protección de los derechos de los consumidores. Quienes asisten a un espectáculo deportivo son consumidores y tienen derecho a la protección de sus derechos. Uno de sus derechos es el derecho de seguridad. Esta seguridad también ha sido contemplada y está prevista las consecuencias de la violación a ese derecho de seguridad en nuestro Código Civil y Comercial, que rige en la Argentina desde el año 2015, y el antiguo Código Civil también preveía normas análogas, similares.
Tenemos luego una ley especial de seguridad en espectáculos deportivos. Esta ley 23.184 después fue modificada por la ley 24.192. Esos dos artículos que ustedes ven ahí, el 33 de la 23.184 y el 51 de la 24.192, son artículos similares que tuvieron algunas modificaciones en el texto, pero que ambos ya preveían lo que debe ser considerado como la norma de seguridad para los espectáculos deportivos. Bueno, se presentó una situación, yo voy a hablar ahora particularmente de un caso, para que ustedes conozcan el precedente más importante que hay en el tema de violación al derecho de seguridad en un espectáculo deportivo, que fue el caso Mosca, que terminó resolviendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, este precedente es aplicable a todo el país, esta jurisprudencia es aplicable a todos los tribunales de todas las provincias del país, con lo cual las pautas que dispone este fallo son las aplicables a cada uno de nuestros clubes. ¿Bien? O sea, a cualquiera de los partidos que nosotros asistimos en el fin de semana, sea de infantiles, inferiores, primera división, fútbol femenino, la categoría que sea y el club que sea. En este caso se dio una circunstancia muy particular. El señor Hugo Mosca, era un chofer de un remis que había trasladado a los periodistas del diario Clarín a un partido que jugaba Lanús con Independiente, con el Club Atlético Independiente de Avellaneda. El señor Mosca se quedó afuera del estadio, dejó a los periodistas que ingresaron, el fotógrafo y el periodista que ingresaron a cubrir el partido, y él se quedó enfrente, en una plaza de estacionamiento que estaba enfrente del estadio. Tal como definió claramente Carlos, en el reglamento está definido cuál es el perímetro de seguridad. ¿Bien? Entonces, ustedes ya saben, por lo que escucharon, que estaba dentro del perímetro de seguridad. Si bien no estaba dentro del estadio, estaba próximo a él y estaba dentro del perímetro de seguridad. A ese lugar no accedía otra persona que alguien que concurriera en ocasión del partido a ese lugar. Entonces estaba el señor Mosca allí y hubo un enfrentamiento entre hinchas de Independiente y de Lanús. En ese enfrentamiento se tiraron unos proyectiles y uno de esos proyectiles lamentablemente lo dañó al señor Mosca. El señor Mosca se encontraba, como les decía, afuera, no estaba viendo el partido, no había participado de ninguna manera de esa riña y sin embargo se vio dañado. Bueno, él demandó a todos, al Club Independiente, al Club Lanús, bueno, en realidad al Club Lanús, perdón, al Club Independiente no porque era el visitante, al Club Lanús, a la AFA y al gobierno de la ciudad también, porque era el órgano público que debía controlar la seguridad del espectáculo. El fallo termina condenando a la AFA y al Club Lanús. Al organismo público lo considera excluido porque entiende que había cumplido razonablemente con las condiciones de seguridad para no encontrarse comprometida su responsabilidad y por lo tanto no es condenado. Esa sanción tuvo que ser pagada, como el señor no tenía una entrada, hubo un litigio ahí entre el seguro y la asociación, la AFA y el club, por lo cual ahí también entra en valor lo que también dijo Alfredo y Carlos, que es muy importante, el tema de que las entradas que se piden en todos los partidos sean las entradas oficiales. Lo cierto es que para el club tiene un costo bajísimo utilizar las entradas oficiales. Se cobra nada más que el costo de impresión. No se les cobra otra cosa en la liga. Entonces es importante que cuando se venden entradas, se vendan las entradas oficiales, porque son las que a ustedes le van a dar la protección del seguro. ¿Bien? Es muy importante esto que lo tengan en cuenta, porque todos sabemos, yo concurro a los estadios, soy padre de jugadores, de inferiores, de infantiles, etcétera, concurro a distintos estadios, además de ser dirigente, soy padre y compro entradas y sé que muchas veces me han dado entradas que no son las entradas oficiales. Entonces, esto no es por ser botón, alcahuete, es en protección de sus clubes. Tienen que tenerlo muy en cuenta porque es la forma de que ustedes puedan realmente tener una protección de seguro.
Como les decía, en este caso se estableció la responsabilidad de los clubes y algo que resulta muy interesante es en la letra del fallo surgen algunos conceptos que me parece importante resaltar en este momento y que me parece importante que todos conozcamos y los internalicemos para nuestra labor diaria como dirigentes deportivos. El simple derecho a asistir a un espectáculo público sin sufrir daño alguno, ese es el concepto de seguridad, ese es el derecho que tenemos. Cuando nosotros concurrimos a un espectáculo deportivo, tenemos derecho a volver a la casa de la misma manera que fuimos. Entonces, también es algo muy importante que dijo Carlos Quiroga. Carlos dijo, nosotros en el fútbol tenemos 3 resultados posibles. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Podemos ganar, perder o empatar. Ahora, tenemos un resultado que es el único aceptable, que es que todos los que concurrieron al espectáculo vuelvan a sus casas sanos y salvos, de la misma manera en que concurrieron. Otra salida, otro resultado tiene que ser inaceptable para nosotros. Tenemos que comprometernos para que nunca haya posibilidad de otro resultado en ese sentido. Bien, esto es lo más importante para mí, para destacar de este parámetro que nos fija el fallo Mosca. Dice, es un propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de quienes lo organizan, cuando estos importan algún riesgo para los asistentes, así como de las autoridades públicas encargadas de la fiscalización. Es decir, acá el fallo nos está diciendo que esta tiene que ser nuestra principal preocupación. No si ganamos, perdemos o empatamos. Eso tendrá que ocuparse los técnicos en la semana, de entrenar para llegar en las mejores condiciones, la categoría que sea, llegar en las mejores condiciones. Todos queremos que nuestros hijos, los chicos de nuestro club ganen siempre. Estamos todos de acuerdo en eso. Y es legítimo que tengan ese sentimiento y que sea lo que ustedes quieren. Lo que no es legítimo es que eso sea a cualquier costo. ¿Bien? Eso no puede ser aceptable. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr, y sobre todo cuando estamos hablando de infantiles, inferiores, el resultado más importante, sinceramente, no es el deportivo. El resultado más importante es el ejemplo, como decía también David, el ejemplo que le damos a esos chicos. Eso es lo más importante. Lo más importante que nosotros vamos a conseguir es esa experiencia de los chicos compitiendo sanamente por el mejor resultado posible y también que lo hagan de una manera leal para con sus compañeros, de una manera leal para con el equipo rival, de una manera leal para con el árbitro. ¿Bien? Esto es otro tema también. No es el objeto, digamos, de la charla, la labor de los árbitros, pero sí es importante que tengamos en cuenta y empaticemos un poco con esta situación. Los árbitros se encuentran en el medio siempre de una situación de conflicto, de tensión. Ellos están en el medio de 2 intereses contrapuestos, bien, que es el interés de un club y de otro, de querer lograr el mismo éxito, y es natural que se generen esas tensiones y siempre la decisión del árbitro va a ser considerada por alguno de los dos como que afecta a su interés, entonces como que los están perjudicando. Sería una cuestión natural que sea así, pero tenemos que considerar que es la función del árbitro. Justamente el nombre es quien arbitra, quien determina arbitrariamente, no arbitrariamente de manera injusta, sino arbitrariamente en un sentido, digamos, quiere decir, porque tal vez el criterio podría permitir distintas decisiones. Bueno, él tiene que seleccionar una y lo hace a su mejor leal convicción. Entonces nosotros también desde nuestro lado tenemos que colaborar con eso y tratar de entender que el árbitro tiene que tomar una decisión y a veces no va a ser la que nos guste, pero eso no nos legitima de ningún modo a tener ningún tipo de reacción para con esa decisión. Bien, esto tenemos que lograr internalizarlo y que no sea una cuestión conflictiva. Debería ser natural que el árbitro a nosotros nos pueda gustar o no como dirigió, pero que nosotros respetemos esas decisiones y esa forma de proceder, que va a ser lo más sano, para los jugadores, como les digo, para los chicos inferiores, el ejemplo que le vamos a dar de infantiles, va a ser lo más sano para ellos, porque en la vida
nos pasa a diario que nos encontramos con decisiones o circunstancias que no nos gustan o no son las más cómodas o las más convenientes para nosotros. Es un desarrollo de la tolerancia a la frustración que debemos ejercer y debemos también generar ese ejercicio en los chicos, en los jugadores de nuestro campeonato. Finalmente, el FADO también da un mensaje dirigido expresamente a los dirigentes deportivos. Y aquí nos da el parámetro que yo quiero que ustedes todos asuman a partir de ahora esto. Esto es un mandato para todos nosotros. Nosotros tenemos que seguir esto. Este es el norte nuestro. Porque ahí también nos da el panorama de las consecuencias que vamos a tener si no lo respetamos. ¿Bien? Entonces nos dice, los numerosos acontecimientos de violencia, los daños sufridos por las personas, la zozobra por la inseguridad y la conmoción social que existe por estos sucesos, está hablando del fallo Mosca. Bien, estamos hablando de ese fallo que fue un señor que había concurrido desarrollando su labor, su tarea, su trabajo, y se vio perjudicado con una lesión física grave que tuvo que soportar. No puede pasar desapercibida por un dirigente razonable y prudente. Por esta razón no es excesivo señalar que deberían haber destinado una parte de sus medios organizativos para prevenir y resolver situaciones como la que originó la presente demanda. Es decir, la Corte nos insta a que nosotros tengamos como principal misión la de evitar que estas circunstancias, estos acontecimientos desagradables, dañosos para la gente se produzcan. Y creo, por eso celebro y agradezco al presidente de la Liga, a todo el Consejo Directivo, a todos los clubes que apoyaron esta iniciativa de capacitación, porque creo que estamos haciendo esto, estamos trabajando en prevenir. Esta capacitación, lo más importante que tiene es que nosotros nos reunamos, charlemos y nos pongamos de acuerdo en estas cuestiones básicas de convivencia para poder tener cada día un mejor campeonato, una mejor liga y elevar el nivel. En todos los aspectos, seguramente también tenemos que trabajar en lo deportivo y mejorar los campos de juego y todo tendremos que mejorar cosas nosotros también, cada uno de los dirigentes en la forma de proceder, pero es importante que tengamos en cuenta que para tener un mejor espectáculo y para tener un mejor nivel de competencia, tenemos que mejorar la seguridad en la misma. Y como ya han dicho mis compañeros aquí, venimos teniendo experiencias muy desagradables en el tema seguridad, que no le echo la culpa al fútbol. Sinceramente, esto está dentro de un marco social en el que se desarrolla. Pero nosotros, en el deporte que nosotros amamos, en la actividad que nosotros tanto tiempo le dedicamos, en la semana, los fines de semana, porque todos, asumo, tenemos esa misma pasión por el fútbol, tenemos que cuidarlo y tratar de que, si en la sociedad en general estamos mal, que acá estemos un poco mejor que en el resto de las actividades. Por el bien del fútbol y por el bien de cada uno de nuestros clubes. Finalmente, todo lo que he dicho, quiero que también, si no logré entrarles por el convencimiento, quiero que lo internalicen también desde el temor a las consecuencias. El artículo 160 del Código Civil y Comercial es posterior al fallo Mosca, ¿bien? Por lo cual, en ese fallo Mosca no pasó esto. Pero es importante que ustedes lo sepan, porque además esto es importante que ustedes lo sepan para todas las labores que desarrollan ustedes como dirigentes deportivos. Bien, el artículo 160 es un artículo que está dentro del capítulo que regula las personas jurídicas. En nuestro Código Civil antiguo, antes del año 2015, nosotros tenemos un Código Civil que no tenía prácticamente regulación de personas jurídicas, tenía muy poca regulación, pocos artículos, solamente 2 o 3 que clasificaban a las personas jurídicas en personas jurídicas públicas y privadas, etcétera, pero no había una profusa regulación. Entonces teníamos regulaciones de menor importancia, de manera administrativa o provincial en cada una de las jurisdicciones. Pero este artículo que se dictó, por ahí todavía no ha tenido tanta prensa, digamos, pero es importante que ustedes lo conozcan porque es directamente aplicable a la labor que desarrollan ustedes en los clubes.
Y dice que la responsabilidad de los administradores es un término general, no es solo el tesorero o el presidente y el secretario, no, somos todos. La responsabilidad de los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, o sea, sus clubes, sus miembros, todos los socios, y frente por los daños causados por su culpa en ejercicio o en ocasión de sus funciones, por acción u omisión, o sea, lo que hagan y lo que dejen de hacer. Si eso genera un daño a alguien, ustedes son responsables, con su patrimonio, sépanlo, su casa, su auto, todo, ¿bien? En forma ilimitada y solidaria, sin ningún límite. No hay nada que lo frene eso. Entonces, les vuelvo a decir, yo quisiera que hagamos las cosas por convicción, que las hagamos por el deseo del bien. Si no lo hacen por eso, háganlo por temor. Sepan que tienen todo en juego. Si hacemos las cosas mal, las consecuencias pueden ser muy graves. Para quien sufre directamente el daño en el espectáculo deportivo por violación del deber de seguridad, y para ustedes por las consecuencias que va a traer en su misma responsabilidad patrimonial. Nada más, muchas gracias. Buenas noches, yo soy Carlos Vallejo, soy el presidente del Tribunal de Penas. Seguramente la mayoría de los presentes no conocen muy bien cómo funciona el tribunal. Yo les voy a tratar de contar desde cómo comienzan los casos hasta cómo terminan y qué derechos tienen los clubes en relación a los fallos del tribunal. El tribunal es un órgano colegiado que se reúne en la Liga Mendocina de Fútbol todos los días miércoles a las 19:30 horas, hasta que las velas arden. El tribunal recibe, de parte de la gerencia, el informe de los árbitros. En todos los partidos, el árbitro, cuando termina, al otro día hace un informe donde detalla a los jugadores que expulsó, por los motivos que los expulsó, cuando suspende un partido, cuando hay violencia en la tribuna, por ejemplo, si va o no va el médico, etcétera, etcétera. Todos casos que están previstos como conductas reprimidas en el Reglamento General de Transgresiones y Penas de la Liga Mendocina de Fútbol, que es idéntico al del Consejo Federal y que es idéntico al de la Asociación del Fútbol Argentino. Una vez que el tribunal recibe estos informes, analiza cada caso en base a lo que el árbitro cuenta que sucedió. Estos casos que el tribunal analiza, ve en qué tipificación del reglamento están incluidos. Por ejemplo, el árbitro dice que en el partido tal, de tal división, un jugador a los 20 minutos le dio un golpe de puño a otro. Nosotros buscamos golpe de puño donde está tipificado en el reglamento, vemos la sanción que el reglamento establece y la aplicamos. ¿A quiénes el reglamento permite sancionar? A los jugadores por las acciones que están reprimidas en el reglamento, al personal del cuerpo técnico cuando son expulsados, a los clubes cuando, por ejemplo, hay un hecho de violencia tal que hace que el tribunal, aplicando el reglamento, clausure una cancha o disponga que se juegue a puertas cerradas, a los equipos, en los casos donde, por ejemplo, quedan en inferioridad numérica y pierden los puntos, o hay una mala inclusión de un jugador, a los dirigentes cuando el árbitro informa que incurren en conductas disvaliosas, y por último también a los árbitros cuando, por ejemplo, no presentan correctamente sus informes en tiempo y forma, pero no en relación
a si dirigió bien o si dirigió mal el árbitro. Eso está fuera de la esfera del tribunal. Como les decía, una vez que se analiza cada caso en particular, se aplica una sanción. Cuando los hechos son graves, generalmente el tribunal corre vista de la actuación al jugador, dirigente o club que fue expulsado o donde se generó el desorden, para que presenten una defensa. Esta defensa, hay que tener bien en claro que hay una semana para presentarla desde que le es notificada al jugador, al club o al dirigente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, debe ser presentada antes del miércoles siguiente, que es cuando se vuelve a reunir el tribunal. En general, nosotros vemos que no, este uso del derecho a la defensa no se utiliza. En general, cuando hay un expulsado, no se defiende. Esto hace que, bueno, lo que dijo el árbitro quede firme y se aplica la sanción respectiva. Ahora bien, aquí ustedes como dirigentes tienen que tener en cuenta algunos temas en relación a los fallos del tribunal. Los fallos del tribunal dentro de la Liga Mendocina de Fútbol son inapelables, pero sí se puede presentar un recurso que se llama recurso de reconsideración, que también se tiene que presentar antes del miércoles siguiente, que es cuando se vuelve a reunir el tribunal. Y aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante, porque hemos visto confusiones. Cuando el jugador es quien va a plantear el recurso, tiene que estar firmado por el jugador el recurso. Muchas veces los clubes le hacen el recurso al jugador y lo firman los dirigentes del club. Esto es anómalo y se rechaza por una cuestión formal. Cuando son los clubes los que presentan recursos, tiene que estar firmado, porque lo dice el reglamento, por el presidente del club y el secretario. Este requisito, si no está, hace que el recurso sea rechazado. El tribunal, con la prueba que aporta quien se defiende o quien presenta el recurso de reconsideración, analiza nuevamente el caso y si verdaderamente hay pruebas que desvirtúen lo que oportunamente informó el árbitro o la sanción que aplicó el tribunal, se revé. Lo hacemos en infinidad de casos, cuando verdaderamente hay prueba. Ahora bien, si por ejemplo el árbitro dice que el jugador X lo insultó y el jugador X presenta un recurso diciendo que no lo insultó, obviamente el informe del árbitro es como una escritura de un escribano, hace plena fe salvo que se demuestre lo contrario. Ahora bien, si el jugador presenta testigo, presenta una filmación o presenta algún otro medio de prueba, bueno, si verdaderamente se desvirtúa lo que el árbitro informa, se puede rever la sanción. Todos los fallos del tribunal, a su vez, son recurribles ante el Tribunal de Penas del Consejo Federal. Para que esto tenga viabilidad, tiene que ser presentado en los 30 días siguientes a la notificación del fallo del tribunal. Esto que estoy diciéndoles en forma escueta, porque hay todo un reglamento que yo debería explicar y que me parece que no es el caso ahora hacerlo, es una síntesis de cómo los clubes tienen que proceder ante las determinaciones del Tribunal de Penas. Que si bien el Tribunal de Penas está sujeto a un reglamento, no puede decidir lo que quiere, sí tiene un determinado margen de acción para inducir conductas. Y es aquí donde quiero a toda la dirigencia llamar un poco a la reflexión para que nos ayuden en este aspecto. Les pongo un ejemplo. En la penúltima sesión del tribunal hubo que analizar 85 expulsiones. En la última sesión del tribunal, el miércoles pasado, 80 expulsiones. El grado de violencia de lo que vemos
es verdaderamente alarmante. O sea, si yo les contara las cosas que suceden en las canchas que el tribunal ve, desde lo que pasa en inferiores hasta lo que pasa en primera, es algo de loco realmente. O sea, hemos visto casos donde un jugador le pega una patada en la cabeza a otro jugador que está tirado en el suelo, por ejemplo. Hemos visto casos donde parte de la parcialidad de un club en divisiones inferiores sacan armas de fuego, y parte de la parcialidad contraria también. Estamos verdaderamente muy alarmados con el grado de violencia que existe. Por eso, como les decía recién, el tribunal está tratando de aplicar sanciones que induzcan conductas. Por ejemplo, los técnicos, que son muy expulsados en todas las fechas, y estamos poniéndonos un poquito más duro con los técnicos, sobre todo de divisiones inferiores, porque son los que tienen que dar el ejemplo a los chicos. O sea, si el técnico actúa de una manera desaforada, mal está pedirle a los chicos que no lo hagan. Lo mismo con los dirigentes de fútbol. Hay un montón de dirigentes de fútbol que son informados por conductas que verdaderamente uno no lo puede entender que partan de un dirigente. Esto también estamos tratando de ser mucho más severo. Y donde quiero llamar poderosamente la atención es el grado de violencia que está habiendo en las divisiones infantiles, donde hay chiquitos, muy chiquitos, y donde vemos que los padres están desaforados, están verdaderamente, es terrible, están teniendo conductas que ponen en peligro la integridad física de los mismos chicos que están jugando. En estos casos vamos a ser implacables en el cierre de la posibilidad de que ingresen los padres de los clubes que tengan este tipo de problemas. Otro de los temas también que llama poderosamente la atención y que por suerte los árbitros lo están parando antes que sucedan, es la inclusión falsa de jugadores. Una práctica verdaderamente poco deportiva. Cuando un técnico tiene un jugador expulsado, normalmente si es un buen jugador, trata de hacerlo jugar con el carné de otro que está lesionado, por ejemplo. Los árbitros lo están detectando y como no tenemos forma de sancionar al jugador al cual se lo suplanta porque no tiene la culpa, estamos cayendo con todo el peso y el rigor que nos permite el reglamento sobre los técnicos, porque tampoco es problema de los clubes, porque yo estimo que el presidente de un club no debe tener ni idea de que esto sucede. Quiero creer esto, pero el técnico no puede no tener ni idea. Entonces, estamos en estos casos tratando de ser muy severos. Yo he tratado de, sin caer en mucho tecnicismo, de introducir un poco cómo es el funcionamiento del Tribunal de Penas y hacerles entender que, como dijo el doctor Nicosia, como dijo Carlos también, los fallos de los árbitros están fuera de cualquier control jurisdiccional por parte del tribunal. El Consejo de Árbitros podrá tomar alguna medida, pero no es el tribunal el que toma la medida. Y que más allá de cómo arbitre técnicamente, tenemos que tratar de infundir cordura, tanto en las parcialidades como en todos los que integramos la organización de este maravilloso deporte. El tribunal está siempre abierto para cualquier inquietud de cualquier dirigente. Esto quiero también que les quede claro, y fundamentalmente, como el informe del árbitro es la columna vertebral de la actuación del tribunal, sería muy bueno que el Consejo de Árbitros se reúna con nosotros en alguna oportunidad para que le demos y le bajemos algunos lineamientos de cómo deben estar hechos esos informes, porque si bien en general están bien hechos,
hay algunos casos donde no. Y no es lo mismo, por ejemplo, un codazo en una infracción que comete un jugador en una acción cuando se está disputando la pelota, que un codazo así de alivio, no es lo mismo. Entonces, el árbitro tiene que definir bien cuál es el hecho, definirlo bien, y podemos hablar de miles de casos. Bueno, quiero agradecerles, por último, para cerrar, la presencia de todos. Creo que el fútbol es una herramienta de contención social maravillosa. Creo que el Estado debería apoyarnos mucho más de lo que nos apoya, porque muchos de los chicos que están en los clubes practicando durante horas, si no existieran los clubes, es muy probable que estuviesen en la calle y lamentablemente en algunos casos teniendo conductas delictivas o no correctas. Por lo cual quiero arengarlos para que sigan en esta actividad, para que no bajen los brazos y para que este hermoso deporte que nos une cada vez prospere más y que la Liga Mendocina vuelva a tener los espectáculos que vimos cuando éramos niños, que eran espectáculos que eran un lujo realmente. Así que bueno, muchísimas gracias y nada más. Bueno, yo por último, cerrando todo esto, los voy a invitar a todos para que una vez por todas, sabemos que hay elecciones, y sea quien sea, de cualquier partido, no importa el partido que gane, sino yo lo invito a que todos tenemos que ir a la casa de gobierno del que gane y que se dejen de hinchar lo que sabemos y ayudarnos a todos los clubes, porque cómo puede ser, mientras ellos desparraman plata, viajes, joda, y nosotros las instituciones no logramos, salvo algunos intendentes, que paguen las planillas, que ayuden con las pelotas, que compren zapatillas para los chicos. Entonces vamos a tener que hacer una revolución del fútbol de Mendoza, ponerlos de pie, caerle a estos señores que únicamente ahora andan haciendo campaña. Pero ustedes han escuchado a alguno que haya dicho vamos a trabajar por el fútbol, por los chicos, para sacarlos de las calles. Que todo eso lo hacemos nosotros, los que estamos acá y los que no han venido. Entonces les vamos a demostrar a estos políticos que no le tenemos miedo a ninguno y que nosotros somos gente, somos personas de que por más que ellos no lo vean, la contención social es muy grande. Y estoy hablando de cualquier partido que ganen, porque estos ahora andan todos caminando por la calle, son todos amigos, se dan besos, se dan abrazos. Cualquier persona de los que estamos acá no los conoce y viene y nos dan un beso. Y gracias, acompáñenme, pero después no los conocen a ninguno. Y se lo digo por experiencia, yo ya vengo de vuelta. Y yo debo ser uno de los que más ha luchado por el fútbol de Mendoza, y así no me quieren. Pero saben que yo les digo las cosas en la cara. Y ellos no son capaces de decirme las cosas en la cara. Entonces yo los invito, que después de estas elecciones, que ya lo están rompiendo las pelotas, todos, que son todos lo van a arreglar el país, y ninguno lo ha solucionado, que me acompañen, que le vamos a caer a las casas de gobierno y lo van a tener que ayudar al fútbol de Mendoza. Nada más. Bueno, sí. Sí, Ricardo, ¿podés venir un minuto? Antes de retirarnos, simplemente darle las gracias nuevamente. La verdad que hacerse eco de las palabras de Omar es una responsabilidad en los lugares donde nos toca vivir, ¿no es cierto? Así que bueno,
Nada más que eso, Ricardo, darte las gracias también por haber hecho posible toda esta reunión y que esto sirva de disparador para todos los